Rafael, has hablado en tu artículo en Contexto de Eric Bad, un exmilitar favorable a la OTAN que ha dicho abiertamente que esto implica un peligro de escalada militar y que esto podría ser la Tercera Guerra Mundial. De hecho, citas también unas afirmaciones del presidente Biden en el mes de marzo en la que Claro. decía que si enviamos equipo ofensivo a Ucrania, aviones y tanques, pilotos y tripulaciones americanas, eso es Tercera Guerra Mundial. ¿Nos podemos estar aproximando a ese escenario? Bueno, hay una escalada, ¿no? Realmente lo que se consideraba impensable y que se mencionaba, era mencionado por los grandes responsables como algo que no había que hacer porque era demasiado peligroso, pues ahora se deja pasar. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Enviar aviones? O sea, realmente el ámbito de la escalada está abierto y desatado, digamos, ¿no? Yo esto lo enmarco en una generalización de desbarajustes y desastres estratégicos que yo creo que todas las partes implicadas en esta guerra comparten, ¿no? Y realmente es muy chocante, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, las sanciones que acordó contra Rusia, ¿eh? Llevamos ya 10.300 acciones y 10 paquetes, ¿no? Vamos a entrar en el 10º paquete de sanciones contra Rusia. No han conseguido nada, ¿no? Originalmente debían servir para que Rusia perdiera la guerra o por lo menos la guerra energética, ¿no? Y no ha ocurrido eso, ¿no? La ministra de Exteriores alemana dijo que eso arruinaría a Rusia y von der Leyen dijo que se trataba de desmantelar paso a paso la capacidad industrial de Moscú. Bueno, eso no ha pasado. La economía rusa no se ha hundido, sino que sus ingresos por exportación de hidrocarburos pues han aumentado nada menos que un 28%. Y Europa compra el diésel ruso a India, ¿no? O sea, realmente estamos entrando en algo realmente totalmente loco, ¿no? Y al mismo tiempo, los costes de energía en Europa pues amenazan con transferir empresas e industrias europeas a otros lugares, en primer lugar a Estados Unidos, ¿no? O sea que, resumiendo, este desbarajuste en Europa, yo creo que la Unión Europea ha perdido su orientación, ¿no? Inventó la geopolítica en el siglo XIX, pero en el siglo XXI parece que se ha olvidado de que la geopolítica se compone de dos elementos, la política y la geografía, y parece creer que la geografía de Europa pues, coincide con la geografía de Estados Unidos, ¿no? Y lo peor es que eso mismo podemos decirlo de Rusia, porque, y eso ya creo que es del dominio público, ¿no? Su rápida guerra victoriosa fracasó. Las esperanzas que tenían en que la disuasión nuclear, en la que habían puesto tantísimo esfuerzo y habían hecho tantos avances últimamente, recordemos aquel discurso de Putin en marzo del 2018, creo que fue, anunciando todos los nuevos misiles hipersónicos y todo eso, bueno, pues se ha demostrado como un factor insuficiente, ¿no? Como mínimo, ¿no? No hacen caso de ese peligro, ¿no? Se ha enterrado la integración de Rusia con la Unión Europea y la destrucción de la relación económica de Rusia con Occidente, ¿no? Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN, lo cual añade 1.200 kilómetros más de frontera directa, ¿no? Y quizá algo también muy significativo es que ninguno de los aliados de rusos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, excepto Bielorrusia, se han mojado y han preferido pues, declararse neutrales, ¿no? Entonces, vemos también todo este tremendo desbarajuste estratégico en la parte rusa, ¿no? Y quizás su único capital es la actitud de los BRICS, ¿no? Y los no occidentales que comprenden que la invasión tiene responsabilidades compartidas y sacan sus propias consecuencias prácticas de eso. Y aquí hemos de ser muy atentos a ver cómo evoluciona todo esto, la desdolarización, la ruptura de las disciplinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? Estados Unidos entró en Afganistán, recordémoslo, en octubre del 2021, del 2001, y en diciembre había cumplido sus objetivos, en diciembre del mismo año, ¿no? Se quedó 20 años allá, ¿no? Había hundido a los talibán, había desmantelado a Al-Qaeda en Afganistán, no había detenido a Bin Laden, es verdad, pero bueno, aquello estaba acabado. Sin embargo, se quedaron nada menos que 20 años empantanados allá, ¿no? ¿Y qué pasó en Irak? Recordemos que
en Irak se entró por toda una serie de motivos, algunos de ellos totalmente surrealistas, como extender la democracia, ¿no?, en Oriente Medio, y lo que han conseguido es lo que consiguieron fue incubar al Estado Islámico y dar paso a una influencia inusitada de Irán en Irak, ¿no? Y ahora en Ucrania, ¿qué demonios quieren, ¿no? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el horizonte, ¿no? El cambio de régimen en Rusia, disolver Rusia en varias repúblicas, como decía el chalado de Brzezinski en su época, agotar a Rusia. Bueno, todo esto abre una caja de Pandora absolutamente comparable a los desastres de Irak o de Afganistán, pero multiplicado por 1000, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Desbarajuste estratégico por todos lados, ¿no? Sara. Hola, ¿qué tal, Rafael? Además de un gran conocedor de Rusia, has sido corresponsal durante muchos años en Berlín y también has trabajado para distintos medios alemanes. Yo quería preguntarte dos cosas. Por un lado, si puedes hacernos un mapa de las distintas posiciones que hay dentro del gobierno alemán respecto al envío de tanques a Ucrania, porque parece que no es monolítico. Y por otro lado, por cuál es la aprobación social que tiene el envío de tanques entre la ciudadanía de Alemania. Sobre lo último, yo creo que es mayoritaria la oposición al envío de armas y a la implicación militar de Alemania en Ucrania. Eso está claro y no lo han conseguido tumbar pese a la enorme presión mediática y política. Respecto a... ¿qué era lo otro? Que me contaras un poco, o sea, dentro del gobierno de coalición alemán, el mapa. ¿qué posiciones No hay? sé, lo desconozco en detalle, pero sí que me huele que esta dimisión de la ministra de Defensa, como ha dicho Pablo, pues tiene que ver con que no era muy entusiasta en este asunto, ¿no? Y también me resulta muy sospechosa toda la campaña de medios de comunicación para ridiculizar a esta señora, ¿no? Ha sido como muy, muy orquestado, ¿no? Lo último que quería decir, esto es gran conocedor de Rusia, me presentáis. En realidad, hace muchos años que no he estado en Rusia, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la Rusia de hoy es un país diferente, es otro país con respecto a la Rusia que yo conocí, ¿no? Así que, bueno, hago lo que puedo, pero realmente no siempre me siento seguro en lo que digo, ¿no? Manu. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Yo te quería preguntar a ver si nos pudieras contar algo de cuál está siendo el papel de la prensa alemana en el hecho de que parezca que se está imponiendo a nivel político la tesis del envío de armas y de tanques y de material ofensivo a Ucrania. No, la prensa alemana es tremendamente beligerante. Hay excepciones, pero son pequeñas. La televisión, los tonos de todo esto son realmente mucho más beligerantes que en España, ¿no? No sé, se ha despedido o se está en proceso de despedir de la Universidad de Kiel, creo que es, de Kiel, a Ulrike Geroth, que es una politóloga pues europeísta, de toda confianza, occidentalista, por simplemente decir que en esta guerra pues ahí las responsabilidades de este desastre son compartidas, ¿no? Cosas muy, muy banales, ¿no? Hay realmente caza de brujas, ¿no? Hay discursos junto a los monumentos a los soldados soviéticos que han sido pues criminalizados. Hay muchísimos aspectos, ¿no? Pero ahora veo yo una cosa que me acaba de llegar ahora, que es una declaración de Sánchez en el foro de Davos, donde dice cosas que en Alemania se están diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Él ha dicho: tenemos que luchar contra las semillas podridas que ha plantado Putin en nuestros propios países, ¿no? Esto es lo que ha dicho, una llamada al macartismo, ¿no? Y este ambiente macartista que en la prensa alemana está bien arraigado, pues, no sé, parece que también lo quiere exportar Sánchez aquí, ¿no? Es realmente curioso. Ina. Prepárense, ¿no?
¿Qué tal, Rafael? Estábamos ahora mencionando que hace unos 6-7 meses el tema del envío de armas ofensivas a Ucrania era una especie de línea roja que, bueno, evidentemente están cruzando en estos momentos. De la misma forma, todo el tema del cierre de espacio aéreo que Ucrania está pidiendo desde el día 1 también ha sido un tabú. ¿Pueden llegar a tomar esta decisión finalmente, en tu opinión? Me parecería gravísimo, pero si observamos la evolución de las cosas, realmente, pues el siguiente paso sería esto, ¿no? La zona de exclusión aérea, ¿no? Lo cual significa, pues, en primer lugar, atacar todos los sistemas antiaéreos rusos, ¿no? Porque tú no puedes poner tus aviones ahí bajo peligro de que te los derriben, ¿no? Y en segundo lugar, destruir a la aviación rusa, ¿no? Y el siguiente paso pues, sería ya la intervención de la OTAN con soldados de la OTAN en el territorio, que es lo que, por ejemplo, yo creo que Polonia y Lituania están deseando, ¿no? Y claro, esto es realmente... O sea, volvemos a la cuestión estratégica, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Si el objetivo es que Ucrania reconquiste Crimea, por ejemplo, entonces para eso es necesario que la OTAN entre en la guerra, ¿no? Eso es desengañémonos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que alguien en Washington, que es donde mandan, debería aclarar cuál es el objetivo de esta guerra, ¿no? Y qué es lo que se puede alcanzar, qué es lo que no se puede alcanzar de una forma, pues, clara, ¿no?